Pasó, banda, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué cuentan? Oigan, miren, fíjense que por ahí salió una dudita, sobre las masas tanque, banda. Si de nuevas, amigos, hay que engrasarlas, o sea, si ya vienen engrasadas o no vienen engrasados los valeros. Entonces por ahí vamos ahorita a despejar esa duda. Yo creo que pues todos, banda, traemos esa duda, ¿no? De cómo vienen las masas. De repente no sabemos si vengan engrasadas o no vengan engrasados los valeros. ¿Sale? Bueno, pero antes, banda, quiero mandar un saludo para Edgar Martín, por ahí que pues, nos pidió un saludote. Saludotes, Edgar Martín, hasta donde estés, amigo. Y la duda, banda, salió del amigo @Encore. Pues vamos a ver ahorita, a ver cómo vienen las masas. Vamos a ver también cómo desarmar, banda, las masas, porque hay esa duda bien recurrente, ¿sale? Entonces, y más en estas masas tanques, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar, banda? Vamos a necesitar, miren, disculpen, se movió. Miren, vamos a necesitar un martillito de goma y vamos a necesitar estas pincitas, miren, estas meras, para poder desarmar. Déjenme levanto un poquito más, banda, porque creo que está un poquito abajo, mira. Entonces, estas bandas las vamos a necesitar para destapar los valeros, ¿sale? Entonces, vamos a ver, miren, fíjense bien, ¿cómo vamos a desarmar esta masa, banda? Facilísimo, miren, fácil. Estas masas quiero que sepan, amigos, que son mucho más fácil de desarmar que las masas que traen por ahí valeros por fuera, que traen tuerca, ¿no? Entonces es mucho más fácil, ¿sale? Simplemente pues vamos a quitar la paloma. Cuidado con las piezas, amigos, cuidadito con las piezas, porque luego de repente se nos pierden y ahí andamos pariendo chayotes. Guárdenlas. Yo les sugiero que cuando quiten el eje, el pasante, pues por ahí le pongan la rosquita, ¿sale? ¿Qué sigue? Estos, amigos, estos son bien fáciles de quitar, estas extensiones. Fíjense bien cómo las vamos a quitar. Con mucho cuidado y teniendo en cuenta que esto lo vamos a necesitar. Fíjense bien, este pasante lo vamos a necesitar para sacar por ahí lo que son las extensiones, ¿sale? Para sacar la extensión de un lado, banda, o sea, la de este lado, esta, miren, esta mera, se alcanza a ver, esa mera, vamos a pasar el pasante por el otro lado, miren. Ahí está, miren. Si se fijan aquí hay un como se siente que pega, es el pasante del otro lado. Si yo lo paso, pues se va a ir. Pero en cuanto ustedes sientan que pegan ahí mero, miren, ya se fijan, ya salió el pasante. Con este mismo, miren, los vamos a sacar los dos. También el del otro lado igual. Vamos a meterlo. Ahí está, miren, ya salió el otro también. Entonces, la verdad es que está bien fácil, banda, miren. Ya por ahí quitamos los dos. Ya se ve el eje, banda. Se ve el eje. Aquí está, miren, la mazorquita. ¿Vale? ¿Qué sigue ahora, banda? ¿Qué sigue? Oye, Pepi, ¿cómo saco la mazorca? Bien fácil, banda, mira nomás. Ya que sacamos la parte de la extensión, nada más lo vamos a jalar hacia arriba, miren. Ahí está, hacia arriba. Miren, ahí quedó. Aquí incluso se ven los trinquetes. Se ven los trinquetes, se trae 2, 4, 6 trinquetes. Y se ve la parte interna de adentro. Aquí viene el valero, miren. No sé si alcanzan a ver. Aquí viene el valerito. Miren, este es el valero. Este es uno. Y este es otro valero, ¿verdad? Entonces aquí viene lo bueno. ¿Cómo sacamos el eje? Esta es una duda bien recurrente, banda. ¿Cómo vamos a sacar este eje? Porque pues a simple vista se ve que como si hubiera nacido ahí. Pero es bien fácil, banda. ¿Se acuerdan al principio del video que les dije que íbamos a necesitar un masito de goma? Mero. ¿Por qué de goma, banda? Porque si ustedes le dan aquí con un martillo normal metálico, se van a llevar el eje. Entonces, por eso, bien recomendables los martillitos de goma. ¿Qué vamos a hacer, banda? Le vamos a dar unos golpecitos acá. Aquí, miren. Ahí está. Si se fijan, ya por acá, incluso en la parte de atrás, botó el valero. Miren, botó el valerito que llevaba del otro lado. Entonces, chequenle. ¿Vale? Entonces ya por ahí lo vamos a sacar. Banda tiene una ¿cómo se puede decir? Un tope. Este topecito se lo vamos a quitar. Hay que cuidarlo mucho, banda,
para poderlo sacar. Para poder sacar el eje, miren. Ya sacamos el eje, ¿verdad? Acuérdense que la parte más delgada va hacia la manzana. La parte más delgada va hacia la manzana, para que no se me vayan a equivocar y lo vayan a meter al revés. Aquí también está el otro, ¿cómo se llama? El otro valero, miren. Aquí mero está el otro valero, pero bueno, vamos a ver este que salió para ver cómo viene, a ver si viene engrasado, no viene engrasado. Vamos a ver qué onda, la verdad es que tenemos esa duda. Esta la vamos a poner acá por este lado. Y para eso, banda, vamos con la herramienta, estas pincitas, vamos a quitarle lo que es la tapa del valero, ¿verdad? Una ventaja de estos valeros, amigos, es que pues no se van ahora sí que la grasa no se va a salir tan rápido, a diferencia de los valeros normales. Los valeros normales, como quedan así pelones, pues tiende la grasa a salirse. Entonces con esta banda le vamos a meter aquí un ladito. Y aquí está, miren. Aquí vamos a ver, banda, si es necesario o no engrasarlos. Fíjense bien, sí traen grasa, banda, pero la verdad es que es muy, muy, muy poquita grasa. Déjenme acomodo la cámara, banda, porque creo como que está desenfocando. Miren. A ver si ahí se alcanza a notar. Fíjense bien, ¿Trae grasa o no trae grasa? La verdad, banda, es que trae una mínima de grasa. Entonces, banda, miren, yo les sugiero que si ustedes ven su valero así, yo les sugiero que le metan grasa. Porque sí les va a durar. Incluso es grasa de la blanca, banda, de la transparente, que trae muy, muy, muy poquita, ¿verdad? Yo les sugiero, banda, que mejor les metan grasa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pues eviten el rollo ese de ponerlos así y luego ya a los 15, 20 días ya les han de ir rechinando la masa. Entonces, pues mejor métanle grasita, ¿va? Métanle grasa, porque si no, a largo plazo, amigos, la verdad es que les va a dar lata. Yo tengo grasa, banda, multiusos. Ahorita les voy a enseñar qué grasa tengo. No es grasa especialmente para bicicletas, pero es grasa multiusos, banda, miren. Es esta grasita. Ya pues ya es una grasa ya vieja, ¿no? Pero a mí me sirve, a mí me sirve. La verdad es que pues para ponerle la grasita, amigos, nada más es cuestión de agarrar la grasa, miren, y irle poniendo aquí en todo alrededor, miren, aquí en todo alrededor, aquí, y posteriormente sellar el valero, amigos, sellarlo con la, ¿cómo se llama? Con la tapita que traía. A ver, déjenme ver ahí también, muy bien. Siempre que metan la grasa, banda, traten como de empujar hacia adentro del valero, para que la grasa se vaya metiendo. Igual ya cuando gira, banda, pues la grasa se tiene que meter. O sea, entonces no hay bronca, pero pues como sugerencia, que entre la grasa hasta adentro, amigos. Que entre, para que se meta bien a lo que son los valeros y impregne bien los balines, ¿verdad? Entonces, a ver, ustedes díganme aquí, ¿será necesario ponerle más grasa cuando vienen de nuevas? Pues miren nomás, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y de una vez vamos a aprovechar para pues ponérsela. Aquí una ventaja pues es que no le he puesto yo el rin a la bicicleta. No lo he puesto porque no he terminado de enrayar los demás. Entonces pues vamos a aprovechar. Vamos a colocar, banda, su tapita, ¿verdad? Y aquí es donde ustedes van a ver como que se sale, pero ustedes está mejor, miren, si se fijan salió un poquito, pero la mayoría se quedó adentro, ¿verdad? Se quedó adentro. Igual pueden hacer la misma operación del otro lado del valero. Vamos a quitarle la tapita, banda. Quitarle la tapa, si se fijan bien, banda, la grasa que le metimos por arriba ya salió acá abajo, ¿verdad? Por eso es la importancia de como empujar la grasa hacia adentro, para que la grasa llegue hacia el otro lado. Entonces aquí ya no va necesidad ay caramba, de ponerle grasa. Se me cayó acá, ¿verdad? No hay necesidad de ponerle grasa. Pero entonces nada más para que lo reveen, miren, ya pasó hasta el otro lado, ya, vamos a taparlo. Ahí también, a taparlo, ahí está. ¿Vale? Y el otro, banda, el que está dentro todavía ¿cómo se llama? De la manzana. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con ese, ¿verdad? Entonces ahí también, ahí quedó.
Ahí quedó. Y ahorita nada más hay que darle vueltas. Igual la grasa, banda, solita se va a regar ya cuando esté dentro en movimiento. Se va a regar solita. Entonces ahí quedó, miren. Mira, amigos, y este que quedó por dentro de la masa, yo la verdad pues es que yo no lo saco. Simplemente lo que hago es igual, le quito la protección, que la verdad pues aquí ya es bien fácil de apretar, de quitar la protección. Ahí está, miren, igual que el otro, banda. Sí viene con grasa, pero viene con muy poca grasa. Entonces vamos a hacer la misma operación que con el otro. Vamos a ponerle grasa por aquí, por la parte de adentro, para que pues nos quede bien engrasadito, amigos. Miren, vamos a ponerle la grasita. ¿Vale? Igual banda, como apretándolo hacia adentro. La grasa pues bueno, no le va a causar ningún daño, al contrario, va a hacer que los rodamientos, banda, estén bien engrasaditos, bien hidrataditos, para que no se nos vayan a dañar. Ya que está listo, banda, pues ya le ponemos la tapita. Ahí está, miren. Y ahí quedó. Ahí quedó engrasadito, miren. Ahí quedó. ¿Sale? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues vamos a volver a armar. Entonces, otra vez, ¿es necesario engrasar una masa cuando viene desde nueva? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que sí, banda, porque la grasa que trae el bolero es muy mínima. Entonces, de una vez, antes de montar la masa, antes de ponerla, aprovechen para que pues le pongan grasita ahí a los boleros. Entonces, amigos, vamos a armar la masa. Igual todo lo que hicimos cuando la desarmamos es lo mismo que vamos a hacer a viceversa, ¿sale? Vamos a meter el eje. Acuérdense que la parte delgada es hacia la parte del ¿cómo se llama? Hacia la parte de donde va la mazorca, ¿va? Hacia la parte donde va la mazorca, ¿vale? Vamos a meter el valerito del otro lado, aquí. El valerito que le pusimos la grasa, que sería este, miren, ¿vale? Ahí está, miren. Aquí, banda, se van a topar con que, el valero no entra, Pepe, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago? Ok, miren, banda. Con una de las extensiones del lado, de su lado, valga la redundancia, vamos a colocarlo y vamos a golpear esta parte con el masito de goma, miren. Ahí está, miren, si se fijan ya entró incluso hasta con la extensión, miren, ya quedó aquí, ya entró, entonces está bien así. Ya nomás se fijan ustedes de que no haya juego, ¿sale? Algo bien importante, banda, traten de no manipular o de no agarrar con grasa por ahí el disco, ¿vale? Para que no se les vaya a contaminar. Igual si se les contamina, pueden lavarlo con agua y con jabón para que no les rechinen los frenos, ¿vale? Entonces ya quedó de un lado. Ahora, ¿cómo vamos a meter, amigos? ¿Cómo vamos a meter la mazorca del otro lado? También algo bien que se nos hace muy difícil, banda. Mira, amigos, voy a decirles cómo meter lo que es la mazorca. En el otro video se ve muy arriba, entonces decidí por aquí volvérselos a mostrar. Miren, para sacarlo pues ya saben que nada más hay que botarlo, hay que jalarlo hacia arriba, ¿verdad? Así mero. Y para volverlo a meter, se fijan cuando lo queremos volver a meter, fíjense bien lo que pasa. Se atoró. Ahí está, miren. No entra, ¿verdad? No entra, los trinquetes quedan por fuera. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer, amigos? Bueno, antes de meterlo, lo que no deja que no entre la mazorca ahí adentro son los trinquetes, son estas cositas que se llaman trinquetes. O sea, trincan pues aquí adentro para que se entienda, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a cerrar, banda. ¿Cómo los vamos a cerrar para que entre la masa? Les decía que se tienen que cerrar con un cable de freno, ¿verdad? Un chicote de freno. Vamos a meterlo aquí en la parte que nos queda el huequito y vamos a cerrarlo, banda. Vamos a hacer un círculo, a cerrarlo y vamos a girar la mazorca. Vamos a girar para que entre hasta adentro. Ya cuando ustedes vean que entre, ya entró aquí, vamos a sacar el cable, ¿vale? Y lo vamos a meter. Miren, ahí está. Si se fijan, amigos, ya entró. Ya entró. Vamos a hacerlo otra vez. Para que más o menos vean. Lo sacamos, ¿verdad? Ahí está. No entra. Si se fijan, queda por fuera. Agarramos nosotros el cable y vamos a meterlo por la rendijita que queda aquí abajo. Miren, esta.
para que alcance a agarrar los dientes y lo cierre, ¿verdad? Ahí también lo cierre, y ya que está así, banda, vamos a darle girar un poquito para que se cierren, y ahí también, ya se fijan, incluso entra automáticamente. Lo sacamos y lo metemos hasta adentro. Ahí también, ahí quedó. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, porque esta parte de repente sí se nos hace bien difícil, pero es bien fácil. Un cablecito lo metes y queda totalmente cerrado. Bueno, ahí está, banda, ahí se los voy a pegar en el video, porque en el otro video se ve medio mocho, entonces pues quería dejárselos ahí, ¿vale? Son cosas bien fáciles, nomás que de repente por el desconocimiento, amigos, tenemos miedo, banda, nos da miedo de, no la vaya a dañar. Banda es del otro lado, ahorita la vamos a quitar, que le habíamos puesto, sale porque viene siendo del otro lado. Entonces, es bien fácil, bandita. ¿Cómo vamos a quitar la extensión del otro lado si ya se la pusimos y no sale? Ya quedó bien ajustada, banda. Pues acuérdense que al principio vimos que con el mismo pasante, amigos, con este mismo pasante, miren, vamos a meterlo y vamos a darle unos golpecitos, miren, ahí está, se fijan, ya salió del otro lado. Entonces a veces no necesitamos herramientas especiales. Oye, necesito una herramienta especial porque ya se me atoró. No, banda, ahí está, miren, ahí quedó. Y el otro del otro lado, aquí está, miren, pues ahí quedó, banda. La neta, algo bien sencillo de hacer en casa, no hay necesidad de llevarla a un taller. Ya si se fijan, engrasamos los dos valeros, ahora sí que sin querer queriendo, engrasamos los dos valeros, porque de nuevas, banda, vienen con muy poquita grasa, ¿verdad? Entonces, bueno, espero les sirva, amigos, espero les sirva este ejemplo, ¿no? De si necesitamos ponerle grasa o no, pues ahí está, para que lo chequen ahí. Y yo les recomiendo que antes de ustedes montar todo lo que es la masa, todo lo que es el rin, pues igual lo pueden hacer, le pueden dar su engrasado a los valeros para que se ahorren la fatiga de volverlos a engrasar más adelante o que se les vaya a dañar algún valero. Vale, bandita, entonces ahí se los voy a dejar. Entonces otra vez repito, saludotes para Edgar Martín y por ahí también para @Encore, que tenía esta duda de si los valeros se deben engrasar. Ahí se los voy a dejar, amigos, hasta luego.